24 de agosto. San Buenaventura, itinerario de la mente a Dios. Pero vamos a ver las últimas imágenes de la presentación. Las últimas cosas sobre San Francisco para enlazarlas después con San Buenaventura. Lo que no sé por qué no ven ustedes la presentación. Deberían verla, ¿no? Porque eso es lo que está abierto en el... Quizás tiene que ver con el... ¿Con qué cosa? Quizás tiene que ver con el HDMI. Con el HDMI. A ver si se ve en la tele de allá. ¿Esto es de la tele? Ah, no, tampoco es. Sí, ahí también tiene que ver. Ah, a lo mejor ahora sí lo va a pescar. Voy a leer el Cántico del Frate Sole y después pasamos a las últimas, al final de la biografía de San Francisco. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore et onne benedizione. A te solo, Altissimo, se confanno, et null uomo ene digno te mentovare. No apareció. ¿Cómo se podrá hacer? No. Quizás podrías llamar a la señora que a lo mejor nos puede llamar el técnico para que vea cómo se puede hacer para que se vea también acá. Sí. Ay, ustedes lo ven como pantalla compartida, ¿no? Sí. Y ahí no se ve nada. Laudato si mi Signore per sora luna e le stelle, in cielo lai formate, clarite et preziose et belle. Laudato si mi Signore per frate vento, et per aere et nubilo et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato si mi Signore per soracqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato si mi Signore per frate focu, per lo quale n'allumini la notte, et ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato si mi Signore per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Laudato si mi Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, Altissimo, siranno incoronati. Laudato si mi Signore per sora nostra morte corporale, dalla quale null uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate et benedicete mi Signore et ringraziate et serviateli con grande humilitate. ¿Se entiende todo? ¿Casi todo? Algo, sí. Casi todo. Casi todo, sí. Claro, alaba todas las criaturas. Bueno, primero lo que alaba es directamente a Dios, ¿no? Tú, Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. Solamente a ti se acomodan, solamente a ti se deben, en el fondo, las alabanzas, y ningún hombre es digno de mencionarte. Y después, alabado seas con todas tus criaturas. O sea, la alabanza es siempre a Dios, pero con todas las criaturas, y después en orden pasa a mencionar los astros, ¿no? El sol y la luna, las estrellas, y después los elementos
meteorológicos, el viento, el aire, las nubes, el sereno, etc. El agua, el fuego, la tierra, las flores, los frutos. Y después cuando pasa a los seres humanos, ¿qué es lo primero que alaba? ¿Qué dice? Ahí viene Viene el técnico. Ah, ya, para que puedan ver acá la pantalla, sí, porque después vamos a proyectar el texto. Cuando menciona a los seres humanos, menciona directamente algo que para él es como absolutamente fundamental, ¿no? Más que las características humanas en general, lo que alaba es el perdón, ¿no? Dice, alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor, ¿no? Y sostienen enfermedad y tribulación, siempre por tu amor, ¿no? Bienaventurados aquellos que lo sostendrán, que lo soportarán en paz, pues por ti, Altísimo, serán coronados. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, ¿no? También por la hermana muerte, ¿no? A pesar que es un castigo. Hola, no entiendo por qué no me proyecta, porque estoy compartiendo la pantalla acá en Zoom, pero no sé por qué no proyecta acá en la pantalla de acá. Duplicado. Hay que duplicarlo. No es eso. Aquí deja. Quiere que salga en Lo que pasa es que son varias veces. Pero o en la tele o allá, en uno de los dos. Sí, un segundo. Ahora está pasando algo. Ya, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Hasta que se soltaron algunos claudios. Duplicado, ¿eh? Sí, ahí. Ahora sí. Ahí sí. Listo, profesor. Ya, muchas gracias. No sé lo que hizo, pero funcionó. Decíamos entonces, cuando menciona a los seres humanos, no más que sus cualidades naturales, pasa directamente a mencionar qué tipo de acciones. Perdón. Claro, ¿y eso qué tipo de acciones? El perdón. Después menciona bienaventurados aquellos que encontrará en tus santísimas voluntades, pues la muerte segunda no les hará daño, ¿no? La muerte segunda es diferente a la muerte primera, ¿no? ¿Por qué dice santísimas voluntades? ¿En plural? Sí. Ah, bueno, porque son voluntades en el sentido de diferentes órdenes o mandamientos, sí. Pero claro, sería lo mismo que decir santísima voluntad. ¿Pero qué clase de acciones son estas? O sea, el hacer la voluntad de Dios, el perdonar, ¿no? ¿Qué clase de acciones son en términos como técnicos, filosóficos? No son acciones naturales, o sea, no son acciones que el hombre realiza naturalmente, ¿no? Y entonces son acciones, Sí. ¿eh? ¿Cómo? O sea, por la libertad. Por la libertad, pero no solo por la libertad, algo más. Claro, está la libertad o el libre albedrío. Actividades que están dirigidas por el espíritu y la redención, ¿o no? ¿Cómo no entendí? Que son actividades regidas por el espíritu y la redención. Claro, son actividades espirituales en el sentido de sobrenaturales, ¿no? Regidas por el espíritu, solamente con la gracia de Dios, ¿no? Se puede el hombre realizar la voluntad de Dios. Y por lo tanto también el perdón, ¿no? Es algo que supera la fuerza humana, solamente Dios puede perdonar y solamente, claro, los hombres con la gracia de Dios pueden perdonar. Y pueden sostener, o sea, soportar
enfermedad y tribulación. Sostenerla, soportarla, no soportarla, simplemente tolerarla, sino que darle un sentido, ¿no? O sea, en paz, que la soportarán en paz, o sea, con alegría, ¿no? Yo no pregunto, ¿Sí? eso de lo que se perdona, son cosas que se perdonan. ¿Qué es lo que se está perdonando? ¿Qué necesita de la gracia de Dios? Ah, buena pregunta, la remito al resto. ¿Qué es lo que se perdona? Ese es un concepto que no es tan obvio, o sea, puede parecer obvio, pero a veces crea confusión. ¿Qué es lo que hay que perdonar? El pecado, ¿no, profe? Pecado original. Claro, el pecado, no cualquier como equivocación, porque a veces decimos perdonar en el sentido de excusar, o sea, eso es diferente, porque excusar significa aceptar la excusa, o sea, que hay una excusa, que tú hiciste algo, pero tenías motivo para hacerlo o para no hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno no vino a clase, pero tenía motivo por no venir a clase. O uno, no sé, cualquier cosa que podría ser una falta, pero realmente no es una falta si tiene una excusa. O sea, si tiene una, no excusa en el sentido retórico de algo inventado, sino que una excusa real, algo que realmente excuse, ¿no? Una justificación en el sentido, claro, técnicamente sí, se llama justificación, ¿no? No en el vocabulario teológico, en el vocabulario normal del derecho, ¿no? Digamos, se llama, o sea, hiciste algo pero con una justificación, por un justo motivo, ¿no? O por ejemplo, no sé, la legítima defensa. Claro, tú te defendiste, hiciste a lo mejor, mataste a alguien, pero fue por legítima defensa. O sea, tienes una justificación, ¿no? Pero lo que hay que perdonar no es eso. Porque a veces decimos perdón por algo que tiene una justificación. Entonces realmente no es perdón. El verdadero perdón es por algo que estaba realmente mal, que realmente hicimos mal, ¿no? A veces nosotros decimos, ah, esto te lo puedo perdonar, pero esto otro no te lo puedo perdonar. Pero en realidad lo que hay que perdonar es precisamente lo que no se puede excusar, claro. O sea, algo te lo puedo excusar en el sentido que acepto la justificación. Pero cuando digo que algo no te lo puedo perdonar, claro, no puedo porque en un cierto sentido es cierto, porque no puedo porque es superior a las fuerzas humanas. O sea, el verdadero perdón es superior a la fuerza humana, no lo podemos hacer de un modo natural. Solo se puede hacer con la gracia de Dios, ¿no? Porque en el fondo el pecado es una ofensa que no es solo a mí, no, es una ofensa a Dios. Es más que una ofensa a mí, no es que me hiciste simplemente un daño a mí. Se violó como la ley eterna, se violó la ley del universo, ¿no? Y entonces solamente puede perdonar Dios. Y yo puedo perdonar, pero solamente en una forma subordinada, o sea, puedo participar de ese perdón. De ahí el pecado, como evitarme son los que están en los mandamientos. Claro, los que en el fondo reflejan la ley natural son básicamente resumidos en los 10 mandamientos que le da Dios a Moisés en el libro del Éxodo. Claro, Dios se los da de una forma positiva, como ley escrita para que los escriba, pero en realidad son leyes no escritas, o sea, son leyes como eternas, leyes naturales. Que de hecho, el contenido de los 10 mandamientos no es propio del pueblo de Israel, es universal, ¿no? O sea, se diferencia de las leyes positivas cuando Dios, por ejemplo, le da a Moisés leyes que son propias del culto, por ejemplo, que hay que observar la Pascua, cómo hay que observarla, que hay que matar al cordero. Todas esas son leyes divinas positivas que Dios da, pero no son leyes naturales, porque no son leyes universales, ¿no? No son leyes de todos los pueblos. Y entonces, claro, obligan a ese pueblo en particular, pero pueden tener un vencimiento. Digamos, terminada la antigua alianza, se vencieron, ¿no? Y no son leyes entonces naturales.
Pero los 10 mandamientos son leyes naturales que indican cómo el ser humano debe ser, no porque Dios, digamos, lo cree y después se le ocurra darle unas reglas como arbitrarias, como serían las normas del culto, ¿no? Normas como arbitrarias en el sentido que podrían ser así, pero también podrían ser diferentes, ¿no? Podría matarse un cordero, pero también podría haberse matado una ternerita, digamos si Dios hubiera querido de otra forma, ¿no? Pero no, cuando dice no matarás, no robarás, esas son leyes que gobiernan al ser humano de forma como intrínseca a su naturaleza. O sea, el ser humano está fabricado de una forma y para que funcione hay que respetar ciertas reglas, ¿no? Es como digamos, se parecen más a una libreta de instrucciones de una máquina, que no es que el fabricante me mande el libro de instrucciones como para imponerme su voluntad como arbitraria, sino que las instrucciones reflejan lo que la máquina es. Si yo no sigo esas instrucciones, la máquina no funciona, se sentirá mal, digamos, y nosotros funcionamos mal, si violamos esa regla. A lo mejor inmediatamente no se nota eso de una forma inmediata física, pero espiritualmente estamos mal si no seguimos esa regla, porque son reglas de la naturaleza, no leyes naturales. Bueno, ese debate entre la ley natural y la ley positiva ya estaba muy desarrollado en la filosofía griega, ¿no? Lo tenemos claramente en la filosofía griega, ¿cuál es el libro donde más, o la obra literaria donde más se plantea ese problema? Seguramente lo han visto o leído. ¿En la apología, profe? ¿Ah? ¿En la apología de Sócrates? En la apología de Sócrates, sí. Profe, ¿Y fuera pero de por Platón? ejemplo, ¿Cómo? disculpe, pero en la carta de los romanos igual aparece este tema como súper... Ahí siento yo como el tema de la ley y la justificación. Ah, claro, claro. En la carta a los romanos también aparece con claridad que podían conocer a Dios y por lo tanto también la ley natural, también los paganos. Y por eso si se portaron mal también son culpables. Claro, no son inocentes por no conocer la ley de Israel, porque en cuanto a la ley natural ya tenían la posibilidad de conocerla. E incluso, claro, no solo la ley natural, sino que las características básicas de Dios, ¿no? O sea, las perfecciones invisibles de Dios. Romanos 1:20, ¿no? Las cosas invisibles de Dios son conocibles a los hombres por medio de la intelección de las cosas creadas, ¿no? Entonces, claro, las cosas creadas reflejan la sabiduría de Dios y por tanto también reflejan la ley natural. Y las características de Dios, que Dios existe, que es eterno, que es bueno, que es sabio, todas estas características de Dios eh, son conocibles a la mente humana, ¿no? A través de las cosas creadas por medio del proceso de la intelección. Pero volviendo a lo de la ley natural, hay una famosísima obra de la literatura griega que habla de eso, seguramente la conocen. Una obra de teatro que habla de las leyes no escritas. Antígona, Antígona, eso, muy bien, Antígona, ¿no? ¿Quién es Antígona? la que a sus hermanos se enfrentaron en la batalla y ella tuvo que enterrarlos en contra de la ley de la polis. Exacto, claro. Bueno, son los hijos del famoso Edipo, ¿no? Antígona, Eteocles, Polinices e Ismena. Y claro, Eteocles y Polinices se matan el uno al otro, pero uno defendiendo la ciudad y el otro atacándola. Entonces el rey Creonte, que es el tío, dice que hay que enterrar con todos los honores a Eteocles, porque murió defendiendo la patria, y al otro hay que dejarlo sin sepultura, porque no defendió, o sea, porque atacó a la patria, ¿no?
Y Antígona le desobedece porque dice que a pesar de que se hubiera portado mal, igual hay que respetar las leyes, que son leyes inmutables, leyes no escritas, dice, leyes que de las que no se conoce el origen, o sea que son inmemoriales, no son puestas por un hombre, sino que son de Zeus, ¿no? Y entonces yo voy a respetarlas con preferencia a las leyes humanas. Claro, no porque desprecie a la polis, sino porque hay algo que es superior a la polis. No porque desprecie la ley positiva del Estado, ¿no? Sino porque hay algo superior a la ley positiva del Estado, que es la ley. Ahí no se dice natural, pero el significado es ese. Natural, o sea, es la ley eterna, ¿no? Y bueno, después se ve en el curso de la tragedia que también el pueblo está de acuerdo con ella en el fondo, ¿no? Y él, claro, él pasa a ser un tirano finalmente, ¿no? Finalmente da la definición de lo que es el tirano, o sea, alguien que quiere imponer una ley que al final no es acorde a la ley natural, ¿no? Entonces la ley positiva pasa a ser injusta y él se obstina en hacerla observar y finalmente tendrá que arrepentirse, ¿no? Porque su propio hijo finalmente se matará, que era el novio de Antígona. Entonces terminará muy mal para él también, para Creonte, ¿no? Bien. Oh, pero yo ahora quería no profundizar precisamente ese tema, sino que eso era de pasada. Lo que quería mostrarles era como el último sello, o sea, el último episodio que marcará la vida de Francisco. El último sello es también la forma en que lo resume Dante en el Paraíso, en el canto 11, el canto dedicado a San Francisco, en esta terzina del Paraíso. Nel crudo sasso intratevere d'Arno da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. En la cruda roca, en la dura roca entre el Tíber y el Arno, los dos ríos que cruzan como el centro de Italia, ¿no? Florencia y Roma, o sea, en las montañas de Toscana, en una especie de ermita donde estaba rezando ahí en las montañas, Francisco recibió los estigmas, ¿no? Aquí lo resume. El 14 de septiembre de 1224, o sea, 2 años antes de su muerte, en el monte de la Verna, en Toscana, Francisco tuvo la visión de un serafín crucificado, o sea, un serafín que representa a Cristo. Serafín es un ángel con 6 alas y tiene, entonces, de las diferentes alas se proyectan los estigmas. Esta visión del serafín después es la misma que usa San Buenaventura en la estructura del itinerario. El itinerario tiene 6 días que corresponden a las 6 alas del serafín, de manera que esta simbología del serafín es muy importante. Y es muy importante, evidentemente, el significado que tiene. O sea, Francisco recibe los estigmas, recibe las heridas, ¿no?, del propio Cristo físicamente, o sea, los agujeros de los clavos en las manos, en los pies y en el costado, que son los estigmas. Básicamente son heridas que no se ¿cómo se dice? Que no se sanan, que no cicatrizan como quisiera el proceso natural, que quedan abiertas, pero al mismo tiempo no son letales, porque una herida, bueno, si quedara abierta y no cicatrizara, el paciente se moriría muy rápido, ¿no? Pero estas son heridas especiales que ni sanan ni matan, ¿no? Digamos, entonces quedan en este estado como son heridas, digamos, sobrenaturales, que algunas personas específicas han experimentado, y no sé si en absoluto Francisco fue el primero, pero yo creo que al menos memoria precisa de eso antes no se tenía. Fue el primero al menos del que hay un registro histórico preciso de alguien que tuvo los estigmas. Él tendía como a esconderlas, pero era difícil esconderlas porque igual tenía que usar un vendaje, entonces finalmente todos se dieron cuenta. Y ese entonces fue el sello, o sea, fue llamado como el sello en este sentido,
que consagraba su estatus, por decirlo así, de alter Christus, de ser otro Cristo, de ser como otro personaje, digamos, otra casi encarnación casi, ¿no? de Cristo, que lo representaba de un modo mucho más cercano que cualquier otro santo antes de él. Entonces, evidentemente, eso fue importantísimo, digamos, en toda la historia de la orden franciscana y en general en la historia europea, ¿no? Como figura quedó consagrada por este sello absolutamente especial. Finalmente, bueno, en 1226 dictó el testamento, que fue unido a la regla, y murió el 3 de octubre de 1226. Y bueno, las reglas principales, los lemas, digamos, fraternidad, humildad, pobreza, fueron lo que marcará siempre la orden, pero el punto de debate difícil será siempre en torno a la pobreza. De hecho, se desatará un debate interno a la orden, ¿no? Durante más o menos un siglo durará el debate entre diferentes corrientes, porque no todos estaban igualmente de acuerdo de qué manera exacta había que observar la pobreza, porque en la mente de Francisco la pobreza tenía que hacer algo literalmente, o sea, que había que observar una pobreza muy estricta según lo que dice el Evangelio tomado al pie de la letra. Por ejemplo, cuando el Evangelio dice no hay que llevar 2 túnicas, significa que no hay que llevar 2 túnicas, literalmente. Si no hay que llevar sandalias, no hay que llevar sandalias. Si no hay que llevar dinero, no hay que llevar dinero, literalmente, ¿no? Y entonces, claro, no todos estaban de acuerdo en que eso tuviera que ser tan estricto, y de ahí se produjo un debate muy fuerte entre los espirituales, y así llamados, que eran los radicales, y la comunidad, que eran los que abogaban por una cierta flexibilización, como que había que observarlo, pero no tan al pie de la letra, porque así tal como que estaba al pie de la letra era para muy pocos, o sea, muy pocos querían hacerlo realmente. Pero los franciscanos a la muerte de San Francisco ya eran diversas decenas de miles. Y claro, el entusiasmo era mucho, pero no todos obviamente podían soportar ese régimen tan estricto, ¿no? Y entonces la comunidad optó por una cierta flexibilización, pero los espirituales siguieron un movimiento fuerte durante, yo diría, todo el siglo, hasta 1320, más o menos. ¿Aló? Ah, no, pensé que alguien había hablado. La culminación de esta controversia fue con el papado de Celestino V, porque durante el cónclave de 1296 las dos facciones en lucha por el papado no se ponían de acuerdo, y finalmente se logró una especie de solución como intermedia, eligiendo a este santo ermitaño que vivía en las montañas del interior de Italia Central, Pedro del Morrón se llamaba, que asumió como papa con el nombre de Celestino V, y eso produjo mucho entusiasmo y también mucha aprobación también en el partido de los espirituales dentro de la orden franciscana, y en general en la iglesia, entre los que abogaban por una mayor pobreza, como un desapegarse de todos los bienes mundanos, etc. Celestino V era un ermitaño, un hombre santo, etc. Entonces vieron en él casi como ya había muerto San Francisco hace varias décadas, como una confirmación que ya iba a llegar una nueva era, una nueva edad del oro, como de la historia de la iglesia y de la historia en general, donde ya la iglesia se volviera a ser pobre, etc. Y entonces todos los valores espirituales retomaran la delantera, etc. Y sin embargo, a los pocos meses, Celestino renunció. Las malas lenguas dijeron que presionado por el cardenal Caetani, que después fue elegido papa con el nombre de Bonifacio VIII en el cónclave siguiente. Incluso algunos cronistas dicen que el cardenal Caetani iba de noche a asustarlo, como si alguna fuerza sobrenatural fuera a comunicarle que tenía que irse. Bueno, no sabemos exactamente cómo, pero de una u otra forma lo presionó. Digamos, eso es
muy probable, prácticamente seguro, que de algún modo lo presionó para poder después ser elegido con el nombre de Bonifacio VIII. Dante lo castigó muy severamente a Celestino V. Dante era uno de los que se habían entusiasmado mucho. También era simpatizante de los franciscanos espirituales. Y lo puso justo al comienzo del infierno, a Celestino V, ¿no? Entre los tibios, o sea, los que no toman un partido, los que se retiran en el momento del choque, etc. Y claro, el pobre Celestino seguramente se encontró como un pez fuera del agua en ese ambiente como de la curia, de la lucha de poder, etc. Y por eso seguramente fue, digamos, se dejó convencer a renunciar, ¿no? Pero claro, la decepción que provocó fue muy grande y la hostilidad, entonces con la cual después fue acogido Bonifacio VIII también fue muy grande, fue un papa muy controvertido. Bueno, la historia de Celestino después se ha reeditado en tiempos recientes, porque después el papa siguiente a Celestino que renunció fue Benedicto XVI, hace muy poco, ¿no? Hace menos, cuando fue el 2013 fue que renunció, ¿no? Y claro, también levantó un gran ruido, ¿no? Tenía muchos admiradores, pero muchos quedaron decepcionados, como que él se hubiera retirado, y seguramente sufrió presiones también de diferente tipo, ¿no? Bueno, sin embargo, la Iglesia Católica después terminó canonizando a Celestino, es San Celestino V, a pesar que Dante lo pone en el infierno, después fue considerado santo. Era un hombre santo él, claro, más allá de lo que puede haber sido esta decisión en particular, ¿no? Y bueno, finalmente los espirituales, o al menos parte de ellos, evolucionaron hacia una postura excesivamente radical. O sea, ellos pasaron de predicar la pobreza dentro de la orden, como la pobreza estricta que Francisco predicaba para dentro de la orden, querer predicarla como para toda la iglesia, o sea que toda la iglesia tenía que ser literalmente pobre, en el sentido que no tuviera que tener ninguna propiedad. Entonces, al menos la corriente más radical de los espirituales llegó a sostener eso, que la iglesia no tenía que poseer ningún bien en propiedad, ¿no? Sino que solamente recibir como donaciones momentáneas para subsistir, pero no tener bienes en propiedad, ¿no? Esta tesis de la que la Iglesia no puede en ningún caso tener bienes en propiedad, finalmente fue condenada como herética en 1322 por el Papa Juan XXII. Un año después de la muerte de Dante, que Dante también abogaba por esa como pobreza más como radical de la Iglesia. ¿Y por qué fue condenada por el eje? ¿Tiene que ser como por disputas políticas o por...? Porque al final... No, es que no hay una base, claro, porque es cierto que se dice que los predicadores, los apóstoles tienen que observar la pobreza, pero no se dice que la iglesia, no se dice en el Nuevo Testamento que la iglesia como tal le está prohibido tener algún bien en propiedad en sentido absoluto. No hay como una suficiente base para afirmar eso. O sea, la iglesia... ¿Perdón? ¿Sí? Es que también ocurre de que en algunos puntos se fueron como muy extremos también, porque al parecer siguiendo el no tener nada, no tenían ni siquiera libros. Entonces algunos ni siquiera aprendían bien el Evangelio, o sea, llegaron a niveles que hubo que después los franciscanos tuvieron que corregir porque se les estaba volviendo una comunidad tan, tan precaria que ni siquiera tenían libros para estudiar, no estudiaban. Entonces, eso generaba cierta, que andaban diciendo, en el fondo andaban diciendo cosas heréticas porque no interpretaban las cosas como que se les daba vuelta todo y no estudiaban porque no tenían libros. Entonces, Claro, este asunto de los libros es importante para nosotros en particular, porque claro, sin los libros no podrían haber estudiado, no podríamos estar leyendo tampoco a San Buenaventura, claro. Digamos, la corriente de los espirituales era hasta ese punto radical que prohibía poseer libros. Hay que considerar que el libro en esta época es un bien considerado de lujo, ¿no? Es un lujo tener un libro de pergamino, es caro, claro, digamos, puede valer como sería ahora comprarse como una moto, así, una moto cara.
Entonces, claro, era considerado un lujo. Claro, pero visto desde otro punto de vista, el libro era una necesidad, porque precisamente también las órdenes mendicantes tenían que dedicarse a la predicación y de alguna forma tenían que tener escuelas, ¿no? Y las escuelas necesitan libros. Ahora, la orden franciscana pudo solucionar eso en el sentido de que pudo delegarle a la iglesia la propiedad de las cosas y en la orden quedarse solamente con el uso de los bienes. De esa forma se podía solucionar el problema, ¿no? Pero, claro, cuando algunos llegaron a sostener que tampoco la iglesia podía poseer nada en propiedad, entonces, claro, eso era ya demasiado radical y no tenía una suficiente base teológica, digamos, sostener eso. Porque que hubiera una orden dentro de la iglesia pobre de esa forma tan radical era una cosa, pero mientras siempre y cuando la iglesia, al menos, el Papa al menos, no pudiera tener algún bien en propiedad, pero de otra forma habría sido como la situación demasiado difícil de gestionar. Ah, veo una mano levantada. ¿Ale? Hola, profe. ¿Hola? Disculpe, que no alcancé a escribir. ¿Cuál era el papa que dijo que era herético lo de la pobreza excesiva para la iglesia? Ah, Juan 22. Juan 22, que eso ocurrió en 1322. Ya. Después de que el capítulo general de la orden franciscana reafirmara esto de la pobreza radical, el Papa rechazó esa decisión, ¿no? ¿Quién Ahora, forzó a... Ah, perdón, es que tenía otra pregunta. ¿Quién se cree que forzó a Celestino a renunciar? ¿Quién lo presionó? ¿Cómo? ¿Quién se dice que presionó a Celestino, al Papa Celestino? Ah, el cardenal Caetani. Ya, muchas Caetani, gracias. que es la misma persona que después fue elegido Papa con el nombre de Bonifacio VIII. Y bueno, y después pasó a ser uno de los protagonistas del infierno de Dante, porque claro, fue considerado malo bajo, o sea, porque fue considerado como la vuelta del papado a esta corrupción y a como entrometerse en como en los juegos del poder, a las ambiciones políticas y todo eso, ¿no? Muchas Ahora, claro, gracias. todo eso afectó la orden franciscana y afectó, claro, a las cátedras también de filosofía de los franciscanos, porque los franciscanos durante todo el siglo XIII tuvieron vida difícil también al interior de las universidades, particularmente dentro de la Universidad de París, porque los franciscanos, o sea, el carisma de San Francisco, como también el de Santo Domingo, de los dos fundadores mendicantes, terminó atrayendo a los mejores. O sea, la mejor gente finalmente se iba con los franciscanos y dominicos. Y entonces eso empobreció a las otras órdenes y también al clero secular, o sea, al clero normal, diríamos, ¿no? Y entonces empezó una especie de competencia, también específicamente dentro de las universidades, especialmente la de París, que era la que estaba en ese momento más en boga. Entonces empezó una lucha interna en la universidad para tratar de que no entraran demasiado las órdenes mendicantes. Se quiso limitar, por ejemplo, que no pudieran tener más de una cátedra por cada orden, una cátedra a los dominicos y otra a los franciscanos, etc. Y produjo entonces mucha tirantez, pero finalmente las personalidades más importantes, digamos, de hecho, fueron finalmente al cabo de 2 generaciones, a la mitad del siglo, ya San Buenaventura por 1250, 1260, es uno de los personajes más importantes de la Facultad de Teología de París, y lo mismo Tomás de Aquino para la Orden de los Dominicos. Entonces, finalmente, a pesar de toda esta lucha, ¿no? Ellos finalmente ganaron esta batalla, tuvieron que ser aceptados finalmente. Bien. Y bueno, tuvieron que sí moderar, claro, entender la pobreza de un modo un poco menos radical, ¿no? También porque hay que entender que la pobreza, claro, esta doctrina de la pobreza radicalizada hasta ese punto, también significaba muchas veces una crítica
no solo a que la iglesia tuviera propiedades, sino en el fondo a la institución misma de la iglesia como jerarquía visible. Era en el fondo un debate entre lo visible y lo espiritual en la iglesia. Por eso se llama la corriente de los espirituales. En el fondo espiritual tiene también este matiz que podría ser en el fondo muy subversivo, el hecho de que entonces en la iglesia todo es espiritual y entonces no existe jerarquía visible. Y eso es peligroso porque significa que entonces si no hay jerarquía visible, tampoco hay un derecho en la iglesia, no existe un derecho visible que todos puedan observar porque todo se desarrolla en un nivel espiritual, ¿no? Y esto puede llegar a producir muchas arbitrariedades porque finalmente no siempre es fácil establecer lo que es verdaderamente espiritual, que verdaderamente viene del Espíritu de Dios, y lo que en cambio es como exaltación humana, lo que puede ser como una cosa psicológica humana, ¿no? Entonces la dimensión visible, jerárquica, le da como una cierta objetividad, una cierta visibilidad como humana a la iglesia que no puede tener en esta dimensión que quisiera que fuera solo una naturaleza, o sea, una institución en el fondo no visible, solo puramente espiritual. Contra eso reaccionó también Buenaventura. O sea, Buenaventura también es importante por su teología de la iglesia y teología de la historia. Teología de la historia, o sea, la relación de la iglesia con la historia, cómo se inserta la iglesia visible en la historia visible, con unos signos objetivos que hacen que no sea una asociación de puros espirituales, ¿no? Sino que tiene su orden como jurídicamente objetivo y visible. O sea, al final el mejor eso, claro, puede ocurrir que alguien que tenga dentro de la iglesia el derecho de jurisdicción, puede ocurrir que sea alguien corrupto, y bueno, frente a eso deberán existir mecanismos para librarse de la corrupción, pero es mejor eso al completo caos que podría derivar de concebir la iglesia como algo puramente espiritual, donde cada uno en definitiva hace lo que quiere, porque finalmente dejaría de existir como institución, ¿no? Y no, claro, no es lo que corresponde a lo que dice el propio Nuevo Testamento, el Evangelio. En eso, creo que mencionamos ya la figura de Joaquín de Fiore, ¿no? Que es un personaje que tiene peso en el debate que se desarrolla en esta época a propósito de la iglesia visible. ¿Hablamos de Joaquín de Fiore o no? Para que conozcan al menos de nombre este personaje. ¿No? ¿No lo mencionamos? Voy a mencionarlo en el chat. Es un personaje en general importante en la historia del pensamiento europeo, ¿no? Precisamente por esta postura de que, o sea, a Joaquín de Fiore de alguna manera se reanuda esa postura de que va a llegar una época, dice Joaquín de Fiore, en que va a dejar de existir la iglesia jerárquica visible como tal, porque va a llegar una época del espíritu. De ahí también que la mención de los franciscanos radicales como espirituales adquiría un tinte joaquinita de la doctrina de este Joaquín de Fiore, que había sido un monje del siglo anterior, como 100 años anterior a San Francisco, y que sostenía que la historia tenía como tres fases: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu. Entonces, claro, la edad del Padre coincidiría con el Antiguo Testamento, donde estaban vigentes las leyes del Antiguo Testamento. Después, la edad del Hijo sería la edad de la Iglesia, fundada efectivamente por Jesucristo, pero que tenía que tener un fin intrahistórico, o sea, antes del fin del mundo tenía que llegar una última época, donde que ya no era la época del Hijo, sino que era la época del Espíritu Santo. Y en esta época, claro, ya no se necesitarían cosas visibles, jerarquía visible, estructura visible, sino que sería una época completamente carismática. Ahora, Joaquín de Fiore no le puso fecha, pero sus discípulos más radicales, durante el siglo XIII, y sobre todo un franciscano que llegó a ser muy famoso,
que se llamaba Gerardo de Borgo Sandonnino. El nombre es un poco complicado, voy a escribirlo en el chat. Gerardo. ¿En qué texto habla Joaquín de Fiore sobre las épocas o las tres edades? Pero un poquito, este Gerardo de Borgo Sandonnino era un franciscano espiritual, discípulo de Joaquín de Fiore, claro que se fundaba en algunas obras en particular. Una es el comentario al Apocalipsis, y otra es el Evangelio Eterno, y él interpretaba como que estas obras de Joaquín, o sea, porque Joaquín decía, después del Evangelio como escrito, también hay un evangelio que es eterno, o sea, un evangelio que no está escrito, que en el fondo es espiritual. Claro, también la propia escritura, la Biblia, que es algo visible, como que tiene que ser superada por un mensaje que es puramente espiritual, que no está consagrado en ningún escrito, ¿no? Pero Joaquín de Fiore había sido suficientemente como cauteloso como para no ponerle una fecha exacta a cuando tenía que empezar la edad del espíritu. En cambio, Gerardo y otros joaquinitas un poco extremos del siglo XIII llegaron al punto de ponerle una fecha exacta, porque dijeron que como ya había llegado San Francisco, o sea, conectaron la llegada de la época del espíritu, la conectaron al florecimiento de la Orden de Francisco. Entonces dijeron, ven, ahora vino este otro Cristo, o sea, claramente empezó otra era. Los franciscanos son como los líderes en el fondo de esta nueva era de la iglesia y del mundo. Ya no necesitamos iglesia visible como tal, estructura, etcétera. Ya no necesitamos, o sea, ni siquiera nos es suficiente ya con el Nuevo Testamento, sino que tenemos como nuevo evangelio las propias obras de Joaquín, cosa que el propio Joaquín no había dicho, ¿no? Pero los joaquinitas extremos dijeron que el evangelio eterno era esta interpretación de Joaquín, de la historia, que llevaba la historia entonces a un nuevo plano completamente espiritual. Entonces, bueno, Gerardo de Borgo Sandonnino terminó encarcelado finalmente dentro de la propia orden, y fue Bonaventura, el propio Bonaventura, que se encargó de eso, porque lo mandaron a París para que fuera juzgado por Bonaventura, y él mantuvo todas sus tesis, finalmente claro, fue condenado por herejía y toda su vida no se retractó, que terminó su vida. Finalmente pasó años en la cárcel y no se retractó, ¿no? Pero claro, de esa forma la corriente joaquinita fue definitivamente excluida, ¿no? de la orden y de la iglesia. Quería preguntarle por el texto donde Joaquín Fiore habla de estas tres edades, por decirlo. Es que Joaquín Fiore tiene muchas obras, entonces habla de eso en muchas obras, pero una de las más interesantes es el comentario al Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis se habla de diferentes... hay como sucesiones de eventos en el Apocalipsis, ¿no? Que pueden ser interpretados proféticamente, como si fueran diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas, o sea, hay como septenarios, y estos septenarios se prestan para ser interpretados como 7 edades de la iglesia, pero él la reconducía de 7, las repartía en 3, básicamente, ¿no? Y entonces finalmente llegaba a esta última etapa, ¿no? De manera que, bueno, Buenaventura no es el aspecto que nosotros veremos, pero también es muy importante para ese aspecto de teología de la historia, ¿no? Bueno, que dicho entre paréntesis, ya que hablamos de eso, vale la pena ponerle una nota al pie de página, que esta visión joaquinita también va a ser muy importante después para la filosofía moderna y contemporánea, porque los modernos, sobre todo a partir de Hegel, digamos, es propio del idealismo también esta idea de espiritualizar la historia, ¿no? Como que el espíritu va progresivamente manifestándose en la historia hasta un punto que ya no son necesarias estructuras visibles y se llega a una especie como de paraíso en la tierra, ¿no? Es en el fondo lo que después desarrollarán los movimientos utópicos, también socialismo, marxismo, digamos, todos los movimientos utópicos del siglo XIX. En el fondo, aunque no son ya cristianos o católicos, pero en el fondo desarrollan esa misma idea, ¿no? O sea, que en la historia finalmente el espíritu se manifiesta a un punto tal
que ya el derecho positivo visible está superado y finalmente se llega a una, no, bueno, puede haber como en Marx una revolución, pero finalmente después de la revolución se llega a una época como de una completa, de un completo como paraíso en la tierra, donde como el espíritu del mundo de alguna manera se manifiesta de un modo tan, tan evidente para todos que ya no se necesitan estructuras, no se necesitan... No, entonces está en la raíz de los movimientos, claro, utópicos y anarquistas, ¿no? Del siglo XIX. ¿Sí? No, pensé que alguien había hablado. Y bueno, de ahí que también entre los franciscanos actuales ha habido muchos simpatizantes de los movimientos como utópicos, ¿no? O socialistas. Bien. Y ahora, que se va rápido el tiempo, pero al menos leamos el inicio del itinerario, porque si no el pobre Bonaventura sigue esperando. O sea, el pobre itinerario, ya entramos a hablar de Bonaventura, pero el itinerario nos estamos atrasando mucho. ¿Cómo se hace ahora para...? No. Ah, no, tengo que terminar la presentación. ¿Cuántas clases vamos a ver el itinerario? Ah, una buena pregunta. O sea, tenemos que calcular cuántas nos quedan antes de la prueba. Claro. ¿Cómo se hace aquí para...? Pero hay más textos para la prueba, ¿no? Sí. Quiero cerrar la presentación y ahora no sé cómo minimizar Zoom. Porque no se puede minimizar durante la grabación. ¿Cómo se hace? Hay que correrlo para el lado, ¿eh? Ahí. Ahí sí. Y ahora fin de la presentación. Cerrar la presentación. Y bajar el itinerario, ¿eh? Como les decía, es bueno que lo impriman, ¿eh? El itinerario. Son pocas páginas. Y ahora lo compartimos, ¿eh? No, ¿por qué no vuelve a la página? ¿Dónde se metió ahora Zoom? Que no lo veo. Ah, como que lo corría abajo. Ahora como que se me metió para abajo. En la barra de abajo. En la barra de abajo, pero no sé cómo rescatarlo ahora. Como que se escondió. ¿Cómo se hace para hacerlo reaparecer? Permiso. Yo no sé si... Qué raro, ¿eh? Claro, ahí. Tampoco. ¿Y qué hay que hacer? Ahora por ahí nomás. Solo pantalla de PC. Duplicado. Ah, ahí apareció. Y no se fue de allá. No. Entonces ahora le damos compartir. Y compartimos acá. Ahí lo deberían ver, ¿no? ¿Lo ven en la transmisión? Sí, profe, sí se ve. Ya. Perfecto. Partamos directamente entonces con la lectura. Que él enlaza, o sea, Bonaventura enlaza esta obra directamente con esta experiencia de San Francisco del Serafín y de los estigmas de San Francisco. Entonces, Por eso el doctor Serafi.
Por eso el doctor, claro, después tomará su nombre, que es el doctor Seráfico, Seráfico de Serafín. Los serafines son una clase de ángeles especialmente elevada, o sea, especialmente como de un estatus especialmente noble. Bueno, pero lo novedoso de esta interpretación franciscana es que se relacionan los serafines con esta, digamos, teología de la cruz, ¿no? Que a través de la cruz se puede producir como el verdadero crecimiento espiritual, ¿no? No es un crecimiento meramente como teórico, que es simplemente un itinerario de la mente en el sentido que sea algo puramente a través de conceptos abstractos, ¿no? Como puede parecer en el título, itinerario de la mente, ¿no? En realidad es itinerario del alma, como opta, quizás tiene sentido la opción del traductor que no traduce literalmente mente, no pone itinerario de la mente, que en nuestro vocabulario moderno suena puramente intelectualista. Es un itinerario del alma, en un sentido más amplio, ¿no? Porque es de la mente, pero también del corazón. Digamos, en el vocabulario medieval no estaba como esa contraposición entre mente y corazón. Más bien son sinónimos, mente y corazón, ¿eh? Es como el centro del ser humano que involucra la parte intelectual, pero también la parte afectiva. Bien, ¿quién quiere partir? Dejémosle directamente la palabra al maestro Buenaventura. Una ultimísima precisión. Buenaventura no solamente fue franciscano, sino que fue el ministro general de la orden franciscana. Cuando escribe el itinerario, él es además el ministro general de la orden, es el que gobierna la orden. Tiene un rol importante hasta el punto que después en la historia franciscana es considerado el segundo fundador de la orden. Bien, ¿quién parte? Parte Ulises. Yo creo que te deberían escuchar, ¿no? A ver, intenta leer, a ver si se te escucha de allá, del más allá. En el principio invoco al primer príncipe, de quien descienden todas las iluminaciones, como del Padre de las luces. Perdón, ¿se escucha? Antonia dice que sí, te refieres a que sí se escucha con el pulgar, ya. Sí. Perfecto, sigue nomás, sí. De quien viene toda dádiva preciosa y todo don perfecto, es decir, al Padre eterno por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a fin de que con la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del mismo Dios y Señor nuestro, Jesucristo, y con la del bienaventurado Francisco, nuestro guía y Padre, tenga a bien iluminar los ojos de nuestra mente para dirigir nuestros pasos por el camino de aquella paz que sobrepuja a todo entendimiento. Paz que evangelizó y dio nuestro Señor Jesucristo, de cuya predicación fue repetidor nuestro Padre Francisco, que en todos sus discursos, tanto al principio como al fin, anunciaba la paz, en todos sus saludos deseaba la paz, y en todas sus contemplaciones suspiraba por la paz extática, como ciudadano de aquella Jerusalén, de la que dice el varón aquel de la paz, que era pacífico por los que aborrecían la paz. Pedid los bienes de la paz para Jerusalén, porque sabía que el trono de Salomón está sentado en la paz, según está escrito. Fijó su habitación en la paz, su morada en Sión. Y quizá puedes seguir tú. Yo aquí tengo otra traducción, pero no muy distinta. ¿Ah? ¿No es muy distinta? No, muy distinta, pero varía un par de cosas. Ah, ya. ¿Se alcanza a leer esa? Sí, lee mejor esa porque sí. No, ahí está. En vista de esto, buscando con vehementes deseos esta paz, a imitación del bienaventurado Padre Francisco, yo, pecador que, aunque indigno, soy, sin embargo, su séptimo sucesor en el gobierno del rey. Aconteció que a los 33 años después de la muerte del glorioso patriarca,
cerca de su festividad, me retiré por divino impulso al monte Alberna, como lugar de quietud, con ansias de buscar la paz del alma. Y estando allí, a tiempo que disponía en mi interior ciertas elevaciones espirituales a Dios, vínome a la memoria, entre otras cosas, aquella maravilla que en dicho lugar sucedió al mismo bienaventurado Francisco, a saber, la visión que tuvo del alado serafín, en figura del crucificado. Consideración en la que me pareció al instante que tal visión manifestaba tanto la suspensión del mismo Padre, mientras contemplaba, como el camino por donde seguía él. ¿Sí? La suspensión. Sí, traduce literalmente, suspensionen. No, puedes seguir. ¿Cómo es tu nombre? Amanda, Amanda, ¿puedes seguir tú? sí. Porque las 6 alas bien pueden entenderse 6 iluminaciones suspensivas, las cuales, a modo de ciertos grados o jornada, disponen el alma para pasar a la paz. Por los extáticos excesos de la sabiduría cristiana. Y el camino no es otro que el ardenticismo amor al crucificado, el cual de tal manera transformó en Cristo a San Pablo, arrebatado hasta el tercer cielo, que vino a decir: clavado estoy en la cruz junto con Cristo. Yo vivo, o más bien, no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Amor que así absorbió también el alma de Francisco, que la puso manifiesta en la carne, mientras por un bienio antes de la muerte llevó a su cuerpo las sacratísimas llagas de la pasión. Así que la figura de 6 alas seráficas da a conocer las 6 iluminaciones escalonadas que empiezan en las criaturas y llegan hasta Dios, en quien nadie entra rectamente sino por el crucificado. Y en verdad, quien no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas quien por esta puerta entrase, entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo cual dice San Juan en el Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Como si dijera: no puede penetrar uno por la contemplación de Jerusalén celestial, sino no es entrando por la sangre del Cordero como por la puerta. Nadie, en efecto, está dispuesto de manera alguna para las contemplaciones divinas que llevan a los excesos mentales, sino es con Daniel varón de deseos. Y los deseos se inflaman en nosotros de 2 modos: por el clamor de la oración que exhala en alaridos los gemidos del corazón, y por el resplandor de la especulación, por la que el alma directísima e intensísimamente se convierte a los rayos de la luz. No sé si alguien de allá en Zoom ahí quiere seguir con el cuarto. ¿Sigo? Ale, perfecto. Por eso, primeramente, invito al lector al gemido de la oración por medio de Cristo crucificado, cuya sangre nos lava las manchas de los pecados. No sea que piense que le basta la lección sin la unción, la especulación sin la devoción, la investigación sin la admiración, la circunspección sin la exultación, la industria sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia, el espejo sin la sabiduría divinamente inspirada. Prolongo, pues, las siguientes especulaciones a los prevenidos de la divina gracia, a los humildes y piadosos, a los compungidos y devotos, a los ungidos con el óleo de la alegría y amadores de la divina sabiduría, e inflamados en su deseo, a cuantos quisieren, en fin, ocuparse libremente en ensalzar, admirar y aún gustar a Dios, dándoles a entender que poco o nada sirve el espejo puesto delante al exterior, si el espejo de nuestra alma no se hallare terso y pulido. Ejercítate, pues, hombre de Dios, en el aguijón remordedor de la conciencia, antes de elevar los ojos a los rayos de la sabiduría que relucen en sus espejos. No suceda que de la misma especulación de los rayos vengas a caer en un foso más profundo de tinieblas. Quizás podríamos hacer pausa aquí porque no nos queda mucho tiempo y
ya tenemos suficiente material aquí, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este prólogo hasta el momento? La cuestión de la paz a mí me llamó harto la atención. ¿Cómo? El tema de la paz. El tema de la paz, sí, partamos por ahí, ¿no? Porque él parte por insistir mucho en este concepto de la paz. ¿A qué se refiere con esto de la paz? ¿Qué es la paz? O quizás podríamos partir aclarando qué cosa no es. ¿Qué cosa no es? Porque lo que nosotros generalmente entendemos con la paz no es precisamente lo que quiere decir aquí Buenaventura, ¿no? Lo que nosotros entendemos generalmente con paz, ¿qué es? Como lo contrario a la guerra, no sé. Claro, es algo puramente externo. En el vocabulario normal, la paz es para nosotros algo puramente material o externo. Claro, que no haya guerra, que no nos asalten los países vecinos, que no haya revoluciones internas, que no haya criminalidad interna, que no haya lucha dentro de las familias, que no nos matemos unos a otros. O sea, claro, son todas cosas muy importantes, ¿no? Pero finalmente todas son cosas externas, ¿no? Y no es eso a lo que se refiere, o más bien dicho, no es que no sea eso, sino que eso es como una consecuencia de lo espiritual, ¿no? Claro, la paz importante es la paz espiritual. La paz externa, claro, no es que no sea importante, evidentemente es importante que no haya guerra, que no nos matemos unos a otros, pero eso no debe ser buscado por sí mismo como si eso fuera la enfermedad, ¿no? Porque eso en definitiva no es más que el síntoma. Claro, es como curar una enfermedad pensando curar puramente los síntomas. Claro, no es que los síntomas no sean importantes, pero si yo me enfoco en los síntomas, nunca voy a curar la enfermedad, ¿no? Yo puedo, si yo tengo una, no sé, si yo tengo una mancha en la piel, claro, puedo tratar de curar el síntoma sacando la mancha, desmancharme la piel, pero si la mancha viene de una enfermedad metabólica interna, por mucho que yo desmanche la piel o me ponga cremas o me ponga aceite, digamos, en la mancha, si la mancha viene de un cáncer que vengo interno, no voy a sacar nada con desmancharme la piel, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que pasa con digamos, la paz externa y la paz interior, ¿no? Lo que busca es la paz interior. ¿Y de dónde viene esta paz interior? Y como que se acabó el aire, ¿no? Somos pocos, pero ya se puede abrir la ventana. ¿De la gracia? Ah, voy a abrir la cortina para que se cubra. Pero un poco de aire fresco nos hace bien. ¿Cómo decías? ¿En qué consiste ¿De la esta paz gracia? interior? Porque también por paz interior, digamos, en nuestra cultura actual también no entendemos, o al menos la mayoría de las personas no entienden exactamente lo que quiere decir acá Buenaventura, ¿eh? Porque también por paz interior puede entenderse como un estado como de armonía interior que uno alcanza simplemente cerrando los ojos, respirando profundamente, claro, retirándose en una montaña. Ahora eso ayuda, ¿no? Porque también Buenaventura fue a retirarse a la montaña y también San Francisco fue a digamos, a retirarse a la montaña, etcétera, pero no es solo eso. No es solo un proceso como natural como de apaciguar, como de relajarse, de hacer yoga, no es solo eso, ¿no? La paz viene de algo más profundo. ¿A qué se refiere aquí con la paz? Francisco estaba diciendo algo. ¿De la gracia? ¿Por qué hace tanto eco? Tiene acoplado acá, sí. Viene de la gracia, sí, pero no basta con decir eso, ¿no? De la gracia, pero eso implica
¿Qué implica eso de la gracia? O sea, claro, que el corazón humano recibe la gracia de Dios, el alma recibe la gracia de Dios, pero no basta decir eso, porque si tú dices solo eso, pareciera que es un proceso puramente pasivo. Solamente hay que, claro, sentarse en la montaña y esperar la gracia. Pero no es solo eso, claro, eso es fundamental, pero no basta. Es que como que buscar la iglesia, los bienes, ¿Cómo? hay que buscar pedir los bienes a Dios. Eso implica como una actitud de la persona que lo busca para recibir. Y luego, nosotros son individuales. Claro, sí, es un proceso, sí, eso lo subraya bien Bonaventura, es un proceso que involucra las dos principales como potencias del alma, ¿no? No es solo una cosa de la mente, sino que es una cosa del deseo. Claro, hay que desear, hay que ser, como dice el profeta Daniel, hay que ser como Daniel, que es el hombre de los deseos. O sea, hay que encender, además de encender la mente, hay que encender el corazón en nuestro vocabulario, o sea, el deseo, ¿no? Pero este deseo, claro, cuando se desea la paz, ¿qué es lo que se desea en concreto? No sé, será como a partir de la sensación de repugnancia que uno obtiene como de la experiencia humana o de darse cuenta de sus pecados, de sus malas acciones. Al darse Claro, cuenta de eso, uno tiene como el deseo de, de dar la espalda como esa vida más terrenal. claro, claro, tiene que partir por un examen de conciencia, ¿no? De darse cuenta de los propios males, ¿no? De los propios pecados. O sea, en primer lugar, entonces el deseo de paz es un deseo de la justicia, ¿no? Pero donde el primer paso, a diferencia del mecanismo con el que estamos acostumbrados a razonar nosotros, el primer paso no es salir a criticar las injusticias de los demás, como solemos hacer nosotros. Ah, que este se porta mal, este otro es un ladrón, este otro. Todas cosas que pueden ser verdaderas, pero la solución de esas cosas consiste en partir por ver cuáles son los pecados míos. Claro, examinar la conciencia mía antes de examinar la de los otros. Porque al final la de los otros no la controlamos directamente nosotros. No es mucho lo que podamos hacer para controlar la injusticia de los otros. Claro, podemos, evidentemente, no es que esté negando que haya que también ejercitar que tengan que haber estructuras como para censurar las injusticias a nivel público, digamos, ¿no? Pero el problema es que si cada uno partiera por examinar su propia conciencia, que es la que tiene a mano, que es la que conoce de verdad, todos estarían mejor. Si cada uno partiera por enmendar sus propios defectos, en vez de invertir el 95% de las energías atacando a los demás, ¿no? Sobre los cuales tiene un influjo muy indirecto al final, porque un influjo, claro, puede ser útil si está hecho bien, pero para ejercer un buen influjo sobre los demás, primero hay que preocuparse de que uno está bien. Y para que uno esté bien, claro, tiene que partir por el examen de conciencia propio. Una vez que ha hecho bien eso, claro, hay alguna esperanza que cuando va a corregir a los demás sea un poco menos desatinado, o que cuando va incluso a imponer medidas coercitivas a los demás, etcétera, o los va a castigar, sabe un poco más de lo que está hablando, si parte examinando su propia conciencia, ¿no? Y una... sí. Ahí cuando aparece Jerusalén, se referirá como a un sentido más colectivo de la paz. Claro, los bienes de la paz para Jerusalén. En el fondo, claro, aquí por Jerusalén está entendiendo Jerusalén, Sión, en un sentido alegórico, no, en un sentido místico. Jerusalén como la ciudad de Dios, como la ciudad de los bienaventurados, ¿no? Entonces, en la paz, que es la ciudad de Dios. Claro, él tiene muy en mente el concepto agustiniano, ¿no? Que la verdadera ciudad finalmente es la ciudad de Dios. Entonces, más allá de las ciudades terrenales, que legítimamente tienen sus leyes, no está diciendo nada en contra de que las ciudades tengan que tener sus ordenamientos, sus leyes, etcétera, que haya que perseguir una justicia entonces también a nivel político, ¿no? Pero lo primero que hay que perseguir es la justicia en el nivel de uno mismo, para uno ser ciudadano de Jerusalén.
Y así podrá crearse una, claro, una ciudad de Dios, ¿no? Podrá haber una ciudad de los que hacen, de los que buscan la justicia. Pero eso no es todo. Uy, ya estamos en la hora, pero quería agregarle una cosa más que es muy importante. No es solo eso, no es solamente, claro, el examen de conciencia, el pedir perdón por los pecados, pero hay un paso más todavía que es simbolizado por este asunto precisamente del serafín y de los estigmas que recibe Francisco. La paz finalmente se consigue con algo todavía mayor que eso, y más específicamente cristiano y bueno, franciscano también, pero primero que todo cristiano. O sea, la paz se consigue mediante, ¿cuál es el paso aquí decisivo para conseguir la paz? ¿Puede ser la oración? Pero esta oración, ¿a qué se orienta? ¿Cuál es como su primer, cómo decirlo? ¿A la cruz? Es claro, se orienta a la cruz. Es el significado que tiene la cruz dentro del camino espiritual, ¿no? El camino no es otro que el ardentísimo amor al crucificado, ¿no? Eso lo dice entonces de una manera mucho más precisa. Aquí se ve, claro, la experiencia franciscana expresa como concepto general, también lo había expresado Agustín, ¿no? Cristo es el camino, Cristo es el camino. Pero aquí entra de lleno la insistencia en la cruz. Cristo es el camino, pero hay que agregar en cuanto crucificado. Entonces hay que pasar por Cristo, pero no por Cristo de cualquier manera, porque uno puede pasar por Cristo, pero claro, también puede tener la tentación, la cruz, de dejarla un poco de lado, porque en el fondo no es como que lo que más nos atraiga. Entonces, claro, en el fondo está diciendo que eso, que es lo que aparentemente menos atractivo, es lo más esencial, ¿no? El ardentísimo amor al crucificado. Y lo resume en esta frase famosa de San Pablo: clavado estoy en la cruz junto a Cristo. O sea, estoy en latín con crucificado. En el texto griego también es un verbo compuesto, sin stauromenos, con crucificado con Cristo. Yo vivo, o más bien no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. O sea, paradójica, que es una gran paradoja. O sea, hay que pasar como por esta muerte para que Cristo viva en mí. Y para que entonces haya esta renovación de la vida, hay que pasar por esta muerte, que es entonces un ofrecimiento completo de uno mismo, ¿no? Y que es testificada evidentemente de una manera muy especial por Francisco, que la puso manifiesta en la carne, mientras por un bienio antes de la muerte llevó en su cuerpo las llagas de la pasión, y que son después entonces simbolizadas por las alas del serafín, que es como Cristo que le transmite estas llagas. En este sentido, Cristo es la puerta. Claro, en un sentido se especifica en qué sentido, ¿no? Hay que pasar por Cristo, pero más precisamente hay que pasar por la cruz, que es como el escándalo que es más difícil de aceptar, ¿no? Que en el cristianismo esto obviamente se sabe desde el comienzo, pero ustedes ven que en la historia del pensamiento, para llegar a un filósofo que lo integre en la doctrina, hubo que esperar 1200 años. O sea, no es algo como obvio, ¿no? Aunque los pensadores cristianos anteriores teóricamente lo sabían, o en un nivel como de fe, digamos, lo sabían, pero no lo habían llegado a integrar en la teoría, en la filosofía, porque esto es integrarlo en una visión como teórica, en una visión sistemática, ¿no? No es solo un dato de la fe, sino que es integrado dentro de una visión filosófica, dentro de una teoría general, digamos, del hombre, del mundo, en otras palabras, en una filosofía. El que hace así, entonces entrará y saldrá y hallará pastos. Y bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, que es otro verso famoso del Apocalipsis. Bien. Tenemos que cerrar porque aquí nos van a echar de la sala y tenemos que
tenemos que, ¿cómo se llama? Convertir la grabación.